Bueno, en los videos anteriores hablamos de las transformaciones, de cómo pasar de el tiempo al dominio de la frecuencia, pero la pregunta es, bueno, ¿y para qué sirve toda esa carreta? Entonces, en este video vamos a resolver un ejercicio con todo de la carreta que hemos echado en los últimos 4 videos. Entonces vamos a ver cómo podemos aprovechar las transformaciones en el dominio de la frecuencia. Supongamos que tenemos este circuito. Tenemos una fuente sinusoidal que es 20 coseno de 2t más 75 y está conectada a una resistencia, una inductancia y una capacitancia en serie. Y la resistencia tiene 4 ohmios, la inductancia tiene 3 henrios y la capacitancia 0.5 farad. Y queremos encontrar cuál es la corriente que está pasando en este circuito en el tiempo. Recuerden, queremos encontrar la corriente en el tiempo. Si queremos encontrar la corriente en el tiempo, tiene que ser una función así, de este tipo: coseno de alguna cosa. Entonces, si nosotros vamos y escribimos matemáticamente la ecuación suma de tensiones en esta malla, entonces sería la tensión de esta fuente es igual a la tensión de esta resistencia más la tensión de esta inductancia más la tensión de esta capacitancia. Aquí lo tenemos, que sería la tensión de la fuente es igual a R por I, que es la tensión en la resistencia, más L por la derivada de la corriente con respecto al tiempo, L por la derivada de esta corriente con respecto al tiempo, más la tensión en esta capacitancia, que es 1 sobre C por la integral de la corriente con respecto al tiempo. Entonces ustedes dicen, uy, fue madre, pero más complicado. Ahorita pues entonces que resolvemos esa ecuación íntegro diferencial para eso. Pues sí, sería uno de los pasos que podríamos hacer, resolver la ecuación íntegro diferencial. Pero eso es complejo. Pues se puede hacer, matemáticamente se puede resolver, pero a nosotros nos gustan los métodos fáciles, cosa que nosotros podamos resolver circuitos más rápido. Por eso fueron los últimos videos. Podemos transformar toda esta ecuación que tenemos acá al dominio de la frecuencia y encontrar una respuesta mucho más fácil. Entonces la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo lo hacemos? Muy sencillo. Imaginemos que queremos, bueno, reemplacemos acá los valores. La resistencia vale 4, entonces acá cambiamos por 4. Acá la inductancia vale 3, entonces aquí reemplazamos por 3. Y la capacitancia vale 0.5, entonces 1 sobre 0.5 a 2 por la integral de la corriente con respecto al tiempo. Esta es nuestra ecuación. Entonces pasemos esa ecuación, está en el régimen del tiempo, pasemos al régimen de la frecuencia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con este 20 coseno de 2t más 75? Pasarlo al fasor correspondiente. Esto, pasarlo al régimen de la frecuencia es pasarlo al fasor. Entonces sería 20 a un ángulo de 75 grados. Mire que está en términos de coseno. Si esto fuera seno, tendríamos primero que pasar de este seno el seno a coseno y ya ahí sí pasarlo al fasor. Este 4i que tenemos ahí, entonces sería, acá se me borró, 4i, pasar este término al régimen de la frecuencia sería 4 por un fasor i que no conocemos, que es el fasor que queremos encontrar, más 3 por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Si ustedes se van al video anterior, recuerdan que la derivada con respecto al tiempo estaba dado como, la transformación estaba dado como j omega por el fasor de la corriente. Entonces, que el fasor de la derivada de lo que estamos derivando, entonces sería 3j omega por la corriente, por el fasor de la corriente, más la integral demostramos que la integral de una variable con respecto al tiempo es la transformada es el fasor de la variable que queremos integrar sobre j omega, y eso es 2i sobre j omega, el 2 por esto por el fasor de la corriente sobre j omega. Y ahí sí, ya podemos resolver eso fácilmente, pero la pregunta es, bueno, ¿y qué es omega? Omega es la frecuencia a la que está funcionando este circuito. ¿Cuál es la frecuencia angular de ese circuito? Es 2. Y ustedes dicen, uy, ¿de dónde saqué eso? Pues muy simple. Si ustedes ven, acá el coseno era de 2t. Este es el omega del circuito, a la frecuencia angular que está funcionando el circuito. Entonces reemplacemos esos valores. Si reemplazamos ese valor, entonces nos quedaría 20 a un ángulo de 75 es igual a 4i más 3 por 2, que sería 6 i, pues i el imaginario, por i del fasor, menos por este j que sube acá arriba, al subir sería menos j, y sería 2 sobre omega, y este omega es 2, entonces se va este 2 con este 2, entonces quedaría un j por i. Listo. Ya después de tener esa ecuación,
entonces podemos simplificar. Miren que este término de acá es imaginario y este término de acá es imaginario. Entonces 6j menos un j, entonces daría 5j por i. Y nos daría esta ecuación que podríamos sacar factor común, la corriente, el fasor de la corriente. Nos daría 4 más 5j por i. Y esto de acá es un número complejo, podemos convertirlo en un número polar. ¿Cuál es el número polar equivalente? Entonces, pues si nosotros vamos y lo graficamos en este, que es un eje real y esto un eje imaginario, tenemos que encontrar esta magnitud y este ángulo. Entonces, ¿cómo encontramos la magnitud y el ángulo de ahí? Pues la magnitud sale de la raíz cuadrada de la cuadratura de los componentes y el ángulo sale del arcotangente del opuesto sobre el adyacente, que sería el 4. 5 sobre 4 nos daría 51.34. Entonces el fasor nos daría, en este caso, esto está mal, en este caso el fasor de 4 más 5j nos daría 6.40, que sería la magnitud, a el ángulo 51.34. Entonces nuestra ecuación, esta ecuación que tenemos acá, es lo mismo que tener esta ecuación acá abajo. 20 a un ángulo de 75 es igual a 6,40 a un ángulo de 51.3 por el fasor i. Si nosotros despejamos esto, lo pasamos a este lado y dejamos la corriente sola, entonces nos daría 20 a un ángulo de 7.5 sobre 6.40 a un ángulo de 51.3. La división de esto es muy sencillo, se divide las magnitudes 20 dividido 6,40, lo que nos da 3,12 a un ángulo, y se restan los ángulos, 75 menos 51.3, que nos da 23.7. Y este es el fasor de la corriente que va por el circuito. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y esto cómo lo pasamos al tiempo? Pues está en el dominio fasorial, en el dominio de la frecuencia lo pasamos al tiempo muy simple. ¿Cómo? Pues esta es la magnitud, 3,12. Y sabemos que el fasor tiene que estar en forma de coseno, entonces el coseno de la frecuencia angular. ¿Qué frecuencia angular tiene? Pues la misma frecuencia de la fuente, que sería 2t más el ángulo de desfase. ¿Cuál es el ángulo de desfase? Este que tenemos acá. Y esta es una función del tiempo. Entonces la corriente por ese circuito da 3,12 coseno de 2t más 23.7t, que es el desfase, y esto está en amperios. Esta es la corriente en amperios. Entonces ya podemos ver cómo podemos utilizar el dominio fasorial para resolverlo mucho más fácil. Vea que en este dominio nos tocó resolver la ecuación integro-diferencial. Ya en este dominio lo resolvimos con fasores muy fácil. Entonces por eso los fasores nos van a facilitar la vida de ahora en adelante. Eso sería todo. Espero que esté muy bien y nos vemos en el próximo video.